Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero en titulares. En Noticia Ecuador. Se acerca el momento crucial del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, tras el dictamen favorable de la Corte Constitucional. Desde la Asamblea Nacional se señala que sus acciones están apegadas a la Carta Magna, mientras se espera una declaración del jefe de Estado. Analizamos este inédito escenario para el país. En Noticia Palestina. Con represión hasta en un partido de fútbol por parte del ejército de Israel. Así se conmemora en la Cisjordania ocupada el Día de la Tierra Palestina. 47 años de lucha por su liberación en medio de incursiones, asesinatos, redadas, ataques de colonos, muros interminables y ocupaciones ilegales. ¿Cuánto más resistirá el pueblo palestino? Pregunta para nuestro analista de hoy. En Noticia Argentina, finalizó la visita del presidente Alberto Fernández a la Casa Blanca. El pedido de apoyo en organismos de crédito como el FMI y la necesidad de inversión privada fueron algunos de los temas de una reunión que se esperaba desde hace meses. Sucede al tiempo que la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, acusa a Estados Unidos de injerencia en asuntos internos del país. Lo analizamos. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Ecuador, la Asamblea Nacional de este país se prepara para adelantar el juicio político al presidente Guillermo Lasso por el presunto delito de peculado admitido la víspera por la Corte Constitucional. Vamos a ver lo sucedido durante esta jornada. El aval de la Corte Constitucional da paso a que se inicie el trámite del juicio político en la Asamblea Nacional. Con mayoría calificada de 6 votos a favor y 3 en contra, el organismo desestimó las 2 acusaciones contra el presidente Guillermo Lasso, relativas al presunto delito de concusión, y admitió la acusación de juicio político por el presunto delito de peculado. El dictamen pasó al Parlamento, cuyo presidente Virgilio Saquicela ya convocó a una asamblea virtual este 31 de marzo para poner en conocimiento al Consejo de Administración Legislativa. Luego pasará a la Comisión de Fiscalización del Parlamento, donde se hará la presentación de pruebas y el jefe de Estado podrá ejercer su derecho a la defensa hasta llegar a la aprobación de un informe que recomiende o no el juicio político al Pleno. Finalmente, el Pleno tendrá que debatir y tomar una decisión. Se requiere la mayoría calificada de 92 asambleístas para aprobar la censura y destitución de Lasso de sus funciones. Los sectores políticos en el Parlamento ya se reúnen y adelantan sus posturas. Desde el Partido Social Cristiano se habló de un preacuerdo entre las bancadas para conseguir los votos. Yo dije alguna vez que había un preacuerdo. Ojalá que se mantenga ese preacuerdo ya en los momentos ya en que se requieran los votos. ¿Preacuerdo entre quiénes, asambleístas? Los que firmamos, los que participamos primero en el informe y luego los que firmamos como proponentes del juicio político, ¿no? Allí de la Izquierda Democrática, de UNES, de Pachacútec también, y nosotros como Partido Socialista. La bancada correísta Unión por la Esperanza confirmó esa posibilidad. No se ha roto ninguna de los diálogos que hemos venido manteniendo con las distintas bancadas. Al contrario, se ha fortalecido. Tenemos muy claro que el país no aguanta más. Este no es un tema ideológico como tal, sino es un tema político. Un acuerdo político con las bancadas para que el presidente Lasso no continúe un solo segundo a la cabeza del país que se está desmoronando. ¿Quiénes más estarían dentro de este acuerdo? Bueno, nosotros sabemos que la mayoría lo conforma la Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano y obviamente la bancada UNES y varios independientes. Entre tanto, el movimiento Pachacútec aseguró respaldar el juicio político, pero esperarán a que se evalúen las pruebas. Nosotros daremos los votos para el juicio político para la destitución del presidente de la República. ¿Sin importar la causal?
Eso es otra cosa. Habrá que ver cómo viene de la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional no ha hecho ninguna valoración respecto al tema de fondo, causales, pruebas, etc. Habrá que ver qué pruebas presentan en la Comisión de Fiscalización y habrá que analizar en su oportunidad. En un comunicado, el Ejecutivo señaló que no coinciden con la decisión de la Corte Constitucional, pero la respetan, ratifican la inocencia del presidente. Más información a esta hora, sobre todo repercusiones, reacciones de este hecho inédito con nuestro compañero de labores en Quito, Orlando Pérez. Hola, Orlando, adelante, muy buenas noches. Y a la espera de una declaración pública, nacional, suponemos, del presidente Lasso, ¿no? ¿Qué tal, Tatiana? Un saludo especial para ti, también para la audiencia de Telesur. Sí, pocos minutos más, quizás a las 9 horas PM, las 21 horas locales del Ecuador, se pronunciará el presidente de la República en cadena nacional. Se calcula que hablaría alrededor de unos 18 minutos con 30 segundos, según lo que nos han informado las fuentes allegadas de la presidencia de la República. ¿Qué se espera de esta declaración? Pues lo que ha circulado, se ha rumorado, se ha comentado y se ha divulgado a través de distintos voceros del gobierno, a veces en declaraciones abiertas y en lo que se llama normalmente en el argot periodístico off the record, es decir, sin mencionar la fuente. Dos cosas. La primera es fundamental, que el presidente asumirá y afrontará el juicio político, y esto efectivamente da cuenta de algunas de las cosas que ya se habían analizado y que se habían conversado previamente, es decir, que el presidente tendrá que enfrentar este juicio porque la Constitución, las leyes de la República le obligan a eso precisamente. Y segundo, que en estas circunstancias lo que él haría es precisamente atacar a los asambleístas, a la Asamblea Nacional, porque dicen los allegados que tiene pruebas de que, en primer lugar, no se tienen los elementos suficientes para que se argumente una sanción y una destitución, y segundo, porque no hay suficiente calidad moral ni ética en muchos de los asambleístas para plantearle juicio político. Pero bueno, esto es una situación bastante normal ya en el Ecuador, pues el presidente de la República ha acusado a asambleístas, a opositores, después no presenta las acusaciones de la Fiscalía y todo queda como si no hubiese pasado nada. El otro elemento de análisis evidentemente tiene que ver cómo se va a procesar en la Comisión de Fiscalización, cuyo presidente es el asambleísta Fernando Villavicencio, quien hizo declaraciones bastante desafiantes a la oposición, donde dijo que ahí se podría acabar el juicio porque él tendría que emitir un informe desfavorable. Frente a eso, vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la Asamblea, el señor Virgilio Saquicela, que como máxima autoridad de la Asamblea en la práctica le responde a Villavicencio, a los actores políticos que quieren desprestigiar a la Asamblea en su proceso de fiscalización. Escuchemos a Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea. El dictamen de admisibilidad emitido por la Corte Constitucional como máximo órgano de control y administración de justicia en esta materia, en torno a la solicitud de juicio político al presidente de la República, confirma que la Asamblea Nacional ha actuado enmarcada en las normas constitucionales y legales. En este sentido, los mecanismos constitucionales de control político para que el presidente de la República rinda cuentas de sus actos constituye un procedimiento legítimo que garantiza la estabilidad democrática. Dentro del procedimiento legal hemos sido notificados con el dictamen de admisibilidad. Ahora corresponde continuar con el trámite de sustanciación en la Comisión de Fiscalización y Control Político. Y sí, precisamente como él plantea, corresponde a la Asamblea Nacional en pleno a analizar ya el contenido final de este informe y determinar el paso precisamente ya a lo que se denominaría en términos judiciales la audiencia pública. Y esto efectivamente ocurrirá en un plazo entre 30 y 40 días, aunque algunos mencionan que todo el proceso ya recorrido desde los primeros días de marzo hasta la presente fecha ahorrarían tiempo a la Comisión de Fiscalización porque hay suficientes elementos de análisis, argumentos, pruebas, indicios, declaraciones y testimonios que facilitarían acortar el camino del juicio político, por lo que se presentaría que podría ser hasta entre 15 y 20 días lo máximo que se podría ocupar la Comisión de Fiscalización. Por supuesto, ya está en el debate. Hay que considerar que el 24 de mayo próximo se cumplen 2 años del mandato del presidente Guillermo Lasso y que llegar a esa fecha para que informe a la nación
como es la tradición legislativa, todavía en el cargo y con un juicio político en marcha no sería lo más aconsejable. Por lo tanto, ya se plantea la opción, y se plantean incluso algunos legisladores, que este tema del juicio político contra Guillermo Lasso se tiene que resolver máximo la primera semana de mayo, Tatiana. Muchísimas gracias, Orlando. Todos estos insumos los llevamos al análisis para toda la audiencia de nuestra América Latina y el mundo, y claridad de este proceso, reiteramos, inédito en el país. Gracias, muy buenas noches. Un abrazo. Un abrazo, buenas noches. Para ello nos acompaña el doctor Eduardo Franco Lor. Él es profesor universitario, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador. Nos acompaña desde Guayaquil. Doctor Franco, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias. Dicho la decisión que ha tomado la Corte Constitucional, queda ahora todo en manos de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, vemos como algunos sectores dentro de la Asamblea Legislativa, como fuera, intentan generar un manto de duda acerca del accionar de ella. Por eso lo primero que le pregunto es, ¿esto que está pasando es totalmente constitucional? ¿Es una medida adoptada en la Carta Magna del país? Bueno, mire, el día de ayer la Corte Constitucional del Ecuador aceptó dar la admisibilidad, o sea, el permiso constitucional del juicio político contra el presidente actual, Guillermo Lasso, solamente por el delito de peculado, es decir, por el tema de Flopec y los cargos que habían en la solicitud o acusación constitucional contra Lasso por concusión. La Corte consideró que no eran pertinentes y no las aprobó. De manera tal que, como jurista puedo decir que la Corte circunscribió que solamente el juicio político tiene que ver con el delito de peculado, que está contemplado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal. Ahora bien, el juicio político no es un juicio penal. Esto vale la pena indicarlo porque, de acuerdo con la Constitución, todo funcionario público en el Ecuador no está exento de responsabilidades administrativas, civiles, penales y políticas. Y de acuerdo con la Constitución de Montecristi, que rige actualmente en el país, el enjuiciamiento político del presidente de la República es factible de acuerdo con el artículo 129, numeral 2 de la Constitución. Ahora bien, sectores empresariales, sectores retardatarios del Ecuador, obviamente apoyan al presidente Lasso en estas circunstancias, pero obviamente yo considero que la Corte Constitucional se ha sintonizado con la mayoría del pueblo ecuatoriano, que repudia y rechaza la labor administrativa gubernamental de Guillermo Lasso. Incluso el 5 de febrero del presente año, en las elecciones seccionales, hubo la consulta popular y el pueblo ecuatoriano rechazó y votó no a las 8 preguntas de Lasso. ¿Por qué? Porque el presidente de la República está desmejorado en su imagen. Ha dado demostraciones de ineptitud administrativa y de inmoralidad en el desempeño de su función pública. Y por eso los cargos de concusión, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia, que ahora la Corte no ha permitido que se enjuicie por esas causales, sino por el delito de peculado de un escándalo de Flopec, y eso va a ventilarse en los próximos 45 días en el Parlamento ecuatoriano. Doctor Franco, para mayor claridad, ¿qué implica que el presidente Guillermo Lasso no avance en este juicio político desde la Asamblea Legislativa, no sea juzgado políticamente desde el sistema legislativo por concusión y solamente por esta otra norma que ha planteado la Corte Constitucional? Por peculado. O sea, ¿en dónde se marca realmente la diferencia o la peligrosidad para que esto no prospere? A ver, una cosa es el enjuiciamiento penal, jurisdiccional de la justicia ordinaria, y otra cosa es el enjuiciamiento político que se va a dar por ya la admisibilidad de los
de los jueces de la Corte Constitucional, que implica que no se haya aceptado los puntos de vista de conclusión que estaban señalados muy, a mi manera de ver, muy señeramente, muy profundamente y muy relatados de acuerdo con lo que establece la propia Constitución, porque la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional permitía que los jueces de la Corte Constitucional aprueben esta acusación de conclusión, porque estaba perfectamente singularizada la infracción de concusión que se le imputaba a Guillermo Lasso, al presidente. Pero esta negativa de que solamente se permita el delito de peculado y no el de concusión, no lo salva Lasso. ¿Por qué? Porque si bien la Asamblea del Ecuador solamente puede enjuiciarlo políticamente por la corrupción, por la inmoralidad en el peculado perpetrado en Flopec, y que ya está autorizado que se lo haga políticamente en la Asamblea Nacional, eso no significa que no pueda ser procesado penalmente Lasso por conclusión, y no solamente por ese delito, sino también por testaferrismo, también por, manifiesta negligencia que ha tenido en el desempeño de sus funciones. Sí. Hay varios delitos. Doctor Franco Olor, sí, esto está bastante claro. Uno es lo que significa el juicio político y otro el proceso en el marco de la justicia, donde recordemos que hace ya aproximadamente un mes la fiscal general del país anunció que se abría investigación por este caso conocido como el Gran Padrino, que tiene además distintas vertientes. Pero en la Asamblea Legislativa es de alguna manera para el presidente Guillermo Lasso quitarse un peso, que la Asamblea Legislativa no tenga las pruebas porque no podrá hacerlo, juzgarlo políticamente por el caso de concusión. Claro, es decir, el enjuiciamiento político ya no va a ser por concusión, pero eso no lo salva Lasso, lo salvará en esos cargos en la Asamblea, pero no a nivel de la justicia penal ordinaria, porque son dos hechos diferentes. Pero por los cargos que la Corte Constitucional admitió y permitió el juicio político, allí, en mi concepto, yo soy profesor de Derecho Penal, de Derecho Procesal Penal en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en mi opinión jurídica, Lasso está caído y está censurado y destituido porque el cúmulo de pruebas son contundentes, son firmes y son fundamentales. ¿Para qué? Desde el punto de vista político, porque esto, hay que ser honesto, hay que ser sincero y decir a los televidentes que nos están escuchando que los jueces constitucionales y jurídicos del juicio político son asambleístas y son políticos. Ellos no son jueces penales. Los asambleístas no son jueces penales, van a ser jueces políticos en la fiscalización de un juicio político al presidente de la República. Pero ahora, esto es importante decirlo, ahora también muchos legisladores están temerosos de que el presidente pueda ejercitar el artículo 148 de la Constitución de la muerte cruzada, porque esa es otra opinión que existe en contrario en el Ecuador. Unos afirman que sí podría, por el grave crisis política y conmoción interna, y porque los legisladores no han obstaculizado el Plan Nacional de Desarrollo que supuestamente el gobierno tiene. Pero sí, a mi modo de ver, si bien en la sentencia de ayer de la Corte Constitucional se dice que por ahora, por el momento, no pueden pronunciarse sobre la muerte cruzada, porque dicho sea de paso, los asambleístas en la demanda constitucional pusieron, en la acusación constitucional contra Lasso, pusieron que no es factible la muerte cruzada porque sería un contrasentido de que se permita la admisibilidad del juicio político y como venganza el presidente haga la muerte cruzada y lo mande a su casa y cierre el Parlamento, y él se quedaría gobernando como un dictador civil durante 6 meses y también pone a disposición del pueblo su cargo. Entonces,
yo creo pero aquí con respecto, doctor Franco Lor, dos cosas. Una, con respecto al tema de la muerte cruzada, ahí bien usted lo establece, aunque usted tiene su propia posición como un abogado experto en la Constitución de su país. Dos miradas. Esto lo que significa entonces es que hay un vacío dentro de la Constitución de cómo actuar en estos casos. Eso es lo primero. No hay vacío, porque mire, si el presidente supongamos que esta noche a las 9 de la noche el presidente va a hacer una rueda de prensa. Pongámonos en un hipotético caso, que yo no creo factible, pero supongamos que esta noche el presidente anuncie la muerte cruzada y firme un decreto ejecutivo presidencial mandando a la casa al Parlamento, cerrando el Parlamento. Ese decreto ejecutivo tiene que tener una argumentación jurídica, una motivación. Y en el Ecuador, como en la mayoría de los países de hispanoparlantes, se establece que toda resolución de los poderes públicos tiene que estar debidamente motivada y fundamentada en sus causales. Si no, carecería de eficacia jurídica normativa. Entonces, si eso hace en este hipotético ejemplo que estamos señalando... Sí. Pero en ese hipotético caso él diría que es persecución política como se anunció en el comunicado de la víspera. Correcto, pero acuérdese que el ejemplo que yo pongo es porque ayer en la sentencia se dice que por el momento los jueces constitucionales han dicho, por el momento no queremos pronunciarnos sobre la muerte cruzada. Entonces bien podrían, en ese evento de que si Lazo esta noche llama muerte cruzada, los legisladores que han dicho que se van a oponer porque no procede la muerte cruzada, y me parece esa posición muy pertinente y factible, presentarían una queja o una acción de protección constitucional para impedir, porque allí habría falta de motivación, una insuficiencia de motivación y un desprecio del presidente de la República a la sentencia de Corte Constitucional que facilitaría el juicio político. Ya está el permiso del juicio político, por eso está la sentencia de admisibilidad de la Corte Constitucional emitida el día de ayer. De la víspera. De manera tal que yo creo que sería un peligro para la propia estabilidad democrática de Lazo. Eso tendría... Porque empezaría un estallido social en el Ecuador. Claro, esas serían las consecuencias de una decisión que llegase a tomar en todo caso. Ahora, queda claro que la Corte Constitucional, doctor Franco Lor, toma esta decisión de que se admita, no por conclusión, sino por esta otra norma, de alguna manera para suavizar las acusaciones dentro de la Asamblea Legislativa al presidente Guillermo Lazo. Pero eso no quiere decir que el escenario político cambie dentro de la propia Asamblea Legislativa. Recordemos que se votó con la mayoría calificada para que se avanzara este proceso y llegara a la Corte Constitucional. ¿Eso políticamente en qué podría cambiar? Disculpe, distinguida Tatiana, la pregunta no la escuché bien porque parece que la conexión está fallando. Sí. Me queda esta pregunta por hacerle, doctor Franco Lor, y para el entendimiento de este caso, que es inédito, pero sin duda establece las complejidades de la política del Ecuador, es importante repetirla. ¿Usted me escucha? No le escucho, o sea, entrecortado, no se escucha bien. Vamos a pedirle a nuestra producción que mejoremos esta comunicación. Me quedan unos minutos más con el doctor Eduardo Franco Lor, tal vez vía telefónica nos pueda escuchar mejor. Doctor Lor, ¿me escucha? Hola, hola. Tenemos la dificultad con nuestro invitado, profesor universitario, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El tema central es que en próximas horas se esperará cuál será la decisión y la postura que tome el presidente de la Nación, Guillermo Lazo, después de que la víspera se conocía esta admisibilidad por parte de la Corte Constitucional ante la Asamblea Legislativa, ante la Asamblea Nacional del Ecuador, para avanzar en un proceso que puede durar entre 30 días y 45 días, juicio político
por peculado y no por concusión. Todo esto no lo podemos olvidar, se enmarca en este caso llamado El Gran Padrino, que tiene distintas vertientes y una de ellas es corrupción dentro de las empresas públicas del Estado en todo el país a través de las empresas de servicios públicos, de las empresas que le prestan servicio público, en particular la energía a esta nación suramericana, a esta nación andina. Y el otro tema tiene que ver con el haber archivado de una manera bastante extraña un documento de la Policía Antinarcóticos donde se establecía que habían serios indicios de la vinculación de generales de la policía con la llamada mafia albanesa, es decir, con el narcotráfico. Ahí están los hechos, lamentablemente no podemos comunicarnos de nuevo con nuestro invitado. Es un asunto que seguimos analizando aquí en El Noticia y por supuesto en el servicio informativo de Telesur. Y bueno, queda la pregunta planteada. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Palestina, con represión hasta en un partido de fútbol por parte del ejército de Israel. Así se conmemora en varias ciudades de la Cisjordania ocupada, el Día de la Tierra Palestina. 47 años de lucha por su liberación en medio de incursiones, asesinatos, redadas, ataques de colonos, muros interminables, ocupaciones ilegales. ¿Cuánto más resistirá el pueblo palestino? Pregunta para nuestro analista de hoy en El Noticia. Ya venimos. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En Noticia Palestina se cumplen 47 años del Día de la Tierra Palestina, una fecha que rememora el derecho de sus habitantes a vivir en un estado libre de intervencionismo, de violencia proveniente del régimen sionista de Israel. El 30 de marzo de 1976, el pueblo palestino se manifestó en una protesta general en rechazo a la ocupación de sus tierras por parte del régimen de ocupación de Israel. El ejército sionista respondió con represión y como consecuencia 7 jóvenes palestinos fueron asesinados. Este hecho quedó registrado en la conciencia de la población y sirvió de impulso para que en la actualidad los ciudadanos continúen la lucha para poner fin al apartheid y lograr la recuperación de los territorios ocupados. La conmemoración de los 47 años de aquella fecha se llevó a cabo con manifestaciones en la Franja de Gaza y Cisjordania. Las tropas de ocupación atacaron con bombas de gas en un intento de disipar a las personas que se concentraron en ambas regiones.
A este día se ha sumado el apoyo internacional. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, ratificó la solidaridad y el compromiso con la causa del pueblo palestino en favor de un Estado independiente. Por su parte, la Unión Palestina de América Latina emitió un comunicado en el cual afirman continuar en batalla para alcanzar la autodeterminación y hacer a Palestina un país soberano con su capital en Jerusalén. En este contexto, el régimen israelí ha prolongado la colonización y sus arremetidas, expulsando a los habitantes legítimos palestinos y causa la destrucción de sus viviendas. Estas acciones del Estado sionista van en contra de los derechos humanos. Las Naciones Unidas y varios gobiernos del mundo, junto a sus pueblos, han condenado el genocidio en contra de los palestinos. De esto hablamos en los próximos minutos con Rafael Araya Masri, periodista, presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, COPLAC, miembro del Consejo Central de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, miembro del Consejo Argentino-Palestino, nos acompaña desde Buenos Aires. Rafael, buenas noches, bienvenido. Es un gusto saludarte, buenas noches. Muchas gracias, Rafael. ¿Cómo has visto hoy en un hecho que llama sin duda la atención, porque no es solamente dentro de la Cisjordania ocupada donde hay movilizaciones a propósito de esta fecha? En muchas otras partes del mundo hubo actividades. Esto, ¿qué mensaje les llega además a ustedes? Entre otras cosas, recordar que quienes se movilizan no son palestinos, sino que son distintas organizaciones que los acompañan en esa lucha por la autodeterminación. Así es, mira, sin ir más lejos, hoy en la ciudad de Buenos Aires se realizó una muy potente manifestación frente a la Embajada del Estado de Israel, pero no solamente de la comunidad palestina, sino de todas las fuerzas progresistas políticas argentinas, organizaciones sociales, sindicales, que de alguna manera hablan de la sensibilización que a nivel de los pueblos tiene la causa palestina. Ese sentimiento de solidaridad que nace de manera innata de los pueblos, esa capacidad de empatizar que tienen los pueblos, se va manifestando. Pongo yo el caso de Argentina, pero esto se ha reproducido en muchas ciudades del mundo. Y esto habla una vez más de la reivindicación de los derechos nacionales del pueblo palestino, de la necesidad de hacer cumplir con el derecho internacional y de crear un Estado palestino soberano, independiente, en suelo palestino con capital en Jerusalén. Entonces, esto habla de la conciencia pública, de la conciencia de los pueblos para manifestarse a favor de una causa y a través de esta conmemoración que, como bien decía la introducción a esta entrevista, constituye el Día de la Tierra, ¿no? Sí, Rafael, vemos cómo crece ese acompañamiento, esa solidaridad de pueblos, de ciudadanos del mundo, pero al mismo tiempo, ¿cuál es tu análisis, la valoración que haces del apoyo de gobiernos también de distintas partes del mundo para tratar de comprender cómo está precisamente esa lucha desde Palestina? Se exige que la llamada comunidad internacional haga algo para evitar este genocidio. Lo que pasa es que tenemos una comunidad internacional que aparentemente la conforman solo los Estados Unidos de Norteamérica, los países de la OTAN y otros gobiernos occidentales, pero la comunidad internacional son los países de América Latina, son los países de Asia, son los países de África. Tenemos el caso concreto, por ejemplo, de la República de Sudáfrica, que ha rebajado hace unos días el nivel de la representación diplomática en Israel. Es decir, ya no tiene más embajador sudafricano en el Estado de Israel, a lo que Israel obviamente responderá con una medida recíproca, tal como acontece en el mundo diplomático. Pero estas son las manifestaciones reales de los pueblos y de los gobiernos, es decir, la manifestación del gobierno de Cuba, la solidaridad que recibimos de Venezuela, de Nicaragua, de Chile, de la propia Argentina, de los países latinoamericanos que han reconocido al Estado palestino como un Estado independiente, se hacen cada día más notorias, porque ya Israel no puede ocultar más la brutalidad de la ocupación, el despojo, el robo de las tierras. Hay una situación que yo quiero comentar porque es realmente relevante. Israel mantiene secuestrados a 126 cadáveres mártires palestinos en sus cámaras frigoríficas, a los que impide ser retirados por sus familiares para darles una digna sepultura.
Es decir, hasta en eso está la tierra. Se les impide el regreso a la tierra para tener su descanso final y que sean honrados como lo que son por sus familias y por su pueblo. Entonces, hasta Rafael, esos pero hay niveles que llega hacer la crueldad y el ensañamiento de la potencia ocupante. Sí, todo es grave. Mientras más conocemos de hechos, pues cada vez es más grave y más absurdo. ¿Qué hacer ante una situación de estas que es reiterada, que es persistente, Rafael? Rafael, ¿me escuchas? Perdón, no, Sí. Está muy cortada la comunicación, no pude entender, discúlpeme. Sí. Vamos a tratar de mejorar la comunicación con nuestro invitado, con Rafael Araya Masri, a propósito de el 47 aniversario de la conmemoración, pero qué manera de conmemorar en medio de la represión, decíamos en titulares, hasta en medio de un partido de fútbol llegaron miembros del ejército de Israel para reprimir esta conmemoración. Son imágenes que le han dado sin duda la vuelta al mundo, pero que también en distintas partes del mundo es acompañado. 47 años de esta llamada resistencia, en donde hoy de nuevo lo que se está exigiendo es el respeto por la autodeterminación. En medio de las detenciones arbitrarias, en medio de los muros interminables, no solamente el de Belén, que es uno de los más conocidos, a lo largo de toda la Cisjordania ocupada hay muros interminables que alteran de manera permanente la vida del pueblo palestino. Por eso durante esta jornada se exige que el territorio palestino pueda ser recuperado. Rafael Araya, Rafael, ¿me escuchas? A ver si estás de nuevo con nosotros. Sí, perfectamente, ahora sí. De nuevo. Gracias. Rafael, te decía, ¿qué hacer? Porque cada que nos damos cuenta de un hecho que violenta la vida del pueblo palestino por parte de Israel, es extremadamente grave todo lo que sucede. Pero ¿qué hacer para detenerlos? Porque lo que estamos observando es que, bueno, cometen todas estas atrocidades, este llamado apartheid en contra del pueblo palestino, pero lo siguen haciendo, no hay cómo detenerlos. ¿Qué crees que se debe hacer? Yo creo que quien generó el problema tiene la obligación de resolverlo. Y esto lo creó la Organización de las Naciones Unidas cuando en el año 1947, 29 de noviembre, emitió su resolución 181 que dividía el territorio de la Palestina histórica en dos estados, un estado de Israel y un estado árabe palestino. Se cumplió el 50% de la resolución. Hasta el día de hoy han pasado 75 años y la comunidad internacional le dio a Israel un estado y a Palestina le dio una oficina de refugiados, la UNRWA, para que atienda sus problemas en tanto refugiados. Es decir, no ha existido una paridad, no ha existido un trato igualitario y ha existido una voluntad absolutamente discriminatoria hacia el pueblo palestino, pero también eso tiene su razón de ser. Israel es el gendarme norteamericano en el Medio Oriente, es la policía norteamericana en esa zona de Oriente Medio, que obedece y defiende sus intereses, defiende las materias primas, defiende los accesos al petróleo. Es decir, es toda una situación geoestratégica que Estados Unidos no ha demostrado ningún interés por resolver, más allá de las palabras de buena crianza que suelen tener de pronto un secretario de Estado o un presidente como por estos días Biden o como lo tuvo en su momento el expresidente Barack Obama. Son todas palabras de buena educación absolutamente vacías de contenido. Y si la comunidad internacional no muestra una voluntad de aplicar medidas coercitivas que obliguen al Estado de Israel a cumplir con las resoluciones de la ONU y del Consejo de Seguridad y del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, que ordenó demoler el muro de la vergüenza y de apartheid en Cisjordania, ¿no? Esto tiene pocas posibilidades de cambiar, más allá de que el pueblo palestino está encontrando las vías, cada día vías más decididas de resistencia y, digamos, se enfrenta al enemigo sionista en todo el territorio palestino ocupado. Eso explica la multiplicación casi geométrica de las víctimas de la represión israelí. Son más de 60 asesinados, están llegando a 70 asesinados en lo que va de este año recién. Estamos comenzando y esto va de mal en peor. Pero tenemos también que exhibir con profundo orgullo la voluntad de resistir de un pueblo que entiende que tiene derechos inalienables y que los va a hacer cumplir
digamos, por cualquier vía que considere legítima, autorizada, además legitimada por el derecho internacional y por la Declaración Universal de Derechos Humanos, que permite que cada pueblo bajo ocupación resista con todos los medios a su alcance la ocupación de una potencia extranjera. Rafael, cuando se habla del conflicto palestino-israelí o israel-palestino, que tratan de equiparar la situación como si Palestina tuviese la misma capacidad en armamento, en apoyo de Estados Unidos, en la capacidad humana, en todo lo que significa este ataque permanente de Israel sobre Palestina, ¿qué piensas? ¿Qué opinas al respecto cuando se dice tratando de resolver el conflicto Israel-palestino como si los dolores del pueblo palestino no contaran? Claro, es decir, podemos hablar de que existió un conflicto entre nazis y judíos. Podemos hablar de un conflicto entre Israel y Palestina cuando ha sido simplemente un avasallamiento brutal, tal como ocurrió con el pueblo judío en Europa durante la Alemania nazi, que arrasaron y lo masacraron. ¿Podemos hablar que ahí había un conflicto? No, fue la voluntad política de una dirigencia política borracha de poder, como acontece en Israel hoy. Entonces, ni siquiera se puede hablar de conflicto. Perdón que me meta en el problema semántico, pero ese conflicto no existe. Es la opresión y es la ocupación. Hay una víctima y hay un victimario. Entonces no hay, como tú bien decías, no hay partes iguales para poner en un pie de igualdad, porque digamos el opresor ocupa los métodos más aberrantes para reprimir a un pueblo en lucha y en resistencia. De hecho, después de la guerra de los 6 días, Israel comenzó a mencionar a todos los territorios de la ribera occidental como territorios en disputa, es decir, cuestionando la legitimidad incluso de la propia resolución de la ONU que califica esos territorios como territorios palestinos. Entonces, cuando no existe ni un atisbo de voluntad política para reconocer los derechos del otro, es porque Israel está enfrascado en una posición racista, incapaz de mirar al otro como un igual, con iguales deberes e iguales derechos, y ese racismo, digamos, está tan profundamente acendrado, no solamente a nivel de la dirigencia, sino lamentablemente con este avance de la ultraderecha religiosa, es una visión del palestino como un ser inferior, como un ser que no merece estar ahí, como un ser ajeno a la tierra, ¿no? Y mirado con un profundo menosprecio, es decir, es la degradación absoluta de la condición humana. Eso es lo que está sucediendo, es importante recordarlo hoy a 47 años de la conmemoración de ese anhelo por la tierra palestina. Rafael, muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a ti, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Argentina, finalizó la visita del presidente Alberto Fernández a la Casa Blanca. El pedido de apoyo en organismos de crédito como el FMI y la necesidad de inversión privada han sido algunos de los temas de una reunión que se esperaba hace meses. Esto sucede al tiempo que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, acusa a Estados Unidos de injerencia en los asuntos internos del país. Lo analizamos al volver. Estamos en El Noticia. Las jugadas más ingeniosas han sido inmortalizadas por grandes deportistas. Disfruta cada sábado de los hitos que han marcado la historia del fútbol y el béisbol y sus protagonistas, en un espacio en donde convergen el balón y la pelota. Goles al bate. Porque Telesur siempre da más.
En noticia argentina, concluyó el encuentro del presidente de esta nación, Alberto Fernández, con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, a quien pidió apoyo en las negociaciones complejas con el Fondo Monetario Internacional, con una deuda de más de 45.000 millones de dólares. En este mismo contexto, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, denuncia la injerencia norteamericana en los asuntos internos de su país. De retorno al país tras reunirse en la Casa Blanca con Joe Biden, el presidente Alberto Fernández dijo que le solicitó a su par estadounidense que auxilie financieramente a la Argentina y lo respalde para poder revisar el programa del Fondo Monetario Internacional. La millonaria deuda de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, legado del gobierno de Mauricio Macri, fue uno de los temas de discusión en el encuentro. Fernández destacó que el motivo del encuentro fue la necesidad de generar un vínculo estratégico entre ambos países. Se analizaron asuntos de interés bilateral como el cambio climático, tecnología, inclusión, democracia y derechos humanos. Si ustedes recuerdan mi discurso en la Cumbre de las Américas, expresé mi voluntad de que unamos a América del Norte con América del Sur y con América Central para que todos trabajemos en el desarrollo de alimentos para la humanidad. Biden dijo que la visita con Fernández constituyó una buena oportunidad para profundizar la cooperación en diversos sectores. Creo que tenemos una enorme oportunidad de aumentar nuestro intercambio económico, nuestra integración económica, en todo, desde energía limpia hasta minerales críticos, tecnología y seguridad. Previamente, el mandatario argentino mantuvo un encuentro con 38 inversores, empresarios y banqueros en el Council of Americas, a objeto de hablar sobre el panorama y las oportunidades de inversión en el país. Por su parte, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunciaba a través de sus redes sociales la intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de su país. Se refirió a las declaraciones del senador estadounidense Ted Cruz, que previo a la reunión entre Fernández y Biden, pedía que se investigara y sancionara a la vicepresidenta por corrupción. A lo que CFK respondió, tal cual lo dije, proscripción. Y para que nadie tenga dudas, del norte le llegan refuerzos al Partido Judicial y a Comodoro Pi. ¿En serio lo van a seguir negando? La vicepresidenta recordó que Ted Cruz fue el senador de Estados Unidos que más dinero recibió de las empresas de petróleo y gas en el año 2018. Y acá tenemos Vaca Muerta, segunda reserva de gas shale y cuarta del petróleo shale a nivel mundial. Agregó Fernández de Kirchner. No es la primera vez que el senador ataca a la vicepresidenta de Argentina. Lo hizo en agosto de 2022, cuando la acusó de convulsionar las instituciones argentinas y socavar los intereses estadounidenses en este país y la región. Por ello, la respuesta de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, exigiendo que el gobierno de Estados Unidos o ninguna de sus instancias interfiera en los asuntos internos de Argentina. Vamos a analizar este contexto. Para ello nos acompaña Héctor Bernardo, profesor en la Universidad de La Plata, periodista y escritor, nos acompaña desde La Plata. Profesor, bienvenido. Un gusto saludarle. ¿Cómo está? Un gusto, Tatiana, siempre charlar con ustedes y con Telesur. Muchísimas gracias. Primero, preguntarle su análisis acerca de esta reunión que se esperaba desde hace varios meses entre el presidente argentino y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Algunos de los temas que trascendieron pues están allí en el informe que nos precedía, pero lo que realmente hay de fondo es una verdadera preocupación de cuál es el relacionamiento real y los verdaderos intereses de Estados Unidos sobre Argentina. Tal cual lo señalás, Tatiana, lo preocupante no son los temas que trascienden en estas reuniones, sino los temas que quedan escondidos, los temas que no aparecen públicamente, los temas que sospechamos todos que tienen que ver con el alineamiento de Argentina hacia las políticas exteriores de Estados Unidos, o el pedido seguramente de Biden de que Argentina se siga alineando a las políticas exteriores de Estados Unidos, en especial en el conflicto con Rusia, pero también pensando en la situación con China, también en un alineamiento general en la región y presiones para ponernos a disposición de ese gran país del norte que se arroga la potestad de controlar los destinos de toda América. 200 años de la doctrina Monroe, más que nunca, ¿no es cierto?, vemos este intento de arrogarse el control de la región y vemos cómo
hay presiones de todo tipo y hay poca responsabilidad de Estados Unidos de su rol en el endeudamiento que tuvo Argentina, porque realmente el préstamo que se le otorgó a Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, ese préstamo que hoy nos tiene atrapados en una serie de negociaciones y también en una serie de condicionamientos para salir de esta crisis económica, es un préstamo en el que Estados Unidos tuvo un rol fundamental. Donald Trump jugó un rol fundamental para que se le otorgara ese dinero a Mauricio Macri, dinero que no aparece en las arcas argentinas y que no se ve ni siquiera en una pequeña inversión de Argentina. Claro, y vale la pena recordar, profesor Bernardo, que Estados Unidos es el principal accionista del Fondo Monetario Internacional, así que imposible conociera cuánto dinero era lo que se le iba a prestar a Argentina, más de 45.000 millones de dólares, es imposible que no supiera. Además fue un préstamo extraordinario, la cifra que se le prestó a Argentina no se le había prestado a ningún otro país, se violaron reglas internas del Fondo Monetario Internacional para darle ese dinero a Mauricio Macri con la expectativa de que así se mantuviera en el gobierno, pero ni siquiera con ese préstamo extraordinario del Fondo Monetario Internacional, con el apoyo de Estados Unidos, con los medios a su favor, con el Poder Judicial a su favor, con la oligarquía argentina a su favor, Macri logró sostenerse en el gobierno. Por eso también la renuncia reciente a una postulación, ¿no es cierto? Porque su gobierno fue desastroso y es el primer presidente argentino que desde que existe la reelección se presenta a una reelección y no gana, es derrotado contundentemente en una primera vuelta, ni siquiera llegó al balotaje. Pero Estados Unidos tiene una responsabilidad fundamental en ese préstamo que se le dio a Argentina, en ese endeudamiento que hoy lo condiciona y que hoy obliga también a que el gobierno cumpla con las metas y las reglas que le pone el Fondo Monetario Internacional, lo cual sabemos que es un pesar enorme para los argentinos que nos habíamos despegado en 2005 gracias a Néstor Kirchner del Fondo Monetario Internacional y ahora atrapados nuevamente por el endeudamiento que nos dejó Macri. El interés de Estados Unidos, particularmente en Argentina. Hace algunos meses, lo hemos puesto varias veces aquí a través de la pantalla de Telesur, lo que había dicho en ese entonces la jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, acerca de los recursos naturales en general de nuestra América Latina. Pero en particular, ¿cuál es el interés que tiene Estados Unidos sobre su país, profesor? Bueno, Argentina es un enclave fundamental. Controlar Argentina ayuda a controlar la región, pero además los recursos naturales de Argentina son fundamentales. Poco antes del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, la actual vicepresidenta había dicho en el Congreso: muchos se ponen contentos porque tenemos recursos naturales, porque tenemos alimentos, porque tenemos energía, porque tenemos vaca muerta, porque tenemos el litio, porque tenemos agua dulce. Bueno, no se pongan tan contentos porque van a venir por todo eso y no nos van a querer dar nada a cambio, porque así es como actúa Estados Unidos, así es, imponiendo sus reglas, saqueando a los pueblos. Lo hemos visto a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. Cuando tuvieron que ir a saquear el petróleo de Medio Oriente, inventaron guerras, inventaron armas que nunca aparecieron luego, inventaron ataques a ciudadanos que nunca aparecieron y que eran todo una puesta en escena, y luego así justificaron sus invasiones. En América Latina hemos visto las dictaduras fomentadas por Estados Unidos, hemos visto los distintos ataques que Estados Unidos hizo a los gobiernos populares de la región. Vemos el lawfare desarrollarse contra los líderes populares que defienden los intereses de los pueblos de la región, como Luis Ignacio Lula da Silva o como Rafael Correa o como Cristina Fernández de Kirchner. Vemos el avance de Estados Unidos en toda la región y el intento de quedarse otra vez, poner sus garras sobre los recursos naturales, como lo intentaron hacer con Venezuela, primero declarándola una amenaza para Estados Unidos y luego tratando de voltear al gobierno venezolano por las distintas vías. Usual y extraordinaria que de nuevo repite en este año el presidente Joe Biden.
De alguna manera, con todo eso que usted nos dice, está la respuesta entonces, pero se lo planteo en todo caso, profesor Bernardo, de lo que veíamos también en pantalla, la respuesta que le da la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, a un republicano, a un ultraconservador que tiene los ojos puestos siempre sobre gobiernos de nuestra América Latina, en particular gobiernos de carácter progresista o de izquierda. Eso no es una novedad. Sin embargo, sí sucede en este momento cuando justo estaba en vísperas la llegada del presidente Alberto Fernández a encontrarse en la Casa Blanca con Joe Biden. ¿Esto cómo se entiende en el marco de la política argentina? De un lado, el presidente va, el presidente de la nación, pero de otro lado la vicepresidenta del país le está pidiendo a ese país a donde va el presidente Alberto Fernández que no interfiera en los asuntos internos de su nación. También es una maniobra del poder en Estados Unidos para condicionar al presidente Alberto Fernández y para condicionar a Biden en esa reunión que tuvieron en la Casa Blanca. Pero recordemos quién es este personaje. Ted Cruz es uno de los personajes nefastos de la política norteamericana, que junto con personajes como Marco Rubio o Bob Menéndez, porque no son personajes solo del Partido Republicano, también aparecen en el Partido Demócrata, como Bob Menéndez, atacan a todos los procesos populares de la región, atacan a todos aquellos que levantan su voz y que no se alinean con las políticas norteamericanas y que defienden los intereses de los pueblos de la región. Tanto Marco Rubio, Bob Menéndez, Ted Cruz han atacado a Cristina Fernández de Kirchner, han atacado a Cuba, han atacado a Nicaragua, han atacado a Bolivia, han atacado a México, han atacado a cada líder popular que aparece en esa región, descalificándolo, acusándolos de corrupción, acusándolos de barbaridades que nunca demuestran después, pero tratando de gestar así un clima en contra de esos líderes populares. Pero son una parte del poder en Estados Unidos, ese poder que tiene secuestrada la democracia en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay dos partidos, pero en realidad hay un solo partido que responde al poder profundo de Estados Unidos y que no tiene nada que ver con el pueblo norteamericano. Ese partido que tiene secuestrada la democracia en Estados Unidos también intenta secuestrarla en el resto de América. Profesor Bernardo, muchísimas gracias por ese análisis. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.